Bien, buenas tardes, buenas noches, como sea que ustedes vean esta grabación, aquí va. Vamos a partir con la PPT, con algunas PPT. Em, esta, compartir. Ya. Entiendo que eso significa que ustedes la ven y yo la veo. Ya, por ahí va. Habíamos estado en clase hablando de la estructura eh, en su mirada general, que era esto un poco, ¿cierto? Hablamos de la macroestructura, ¿no? Los efectos visibles, la microestructura y el ordenamiento atómico. Del ordenamiento atómico ya hablamos un poco cuáles son las celdas unitarias más típicas de los metales, la BCC, la FCC, básicamente las dos más importantes, y la hexagonal también. Por ahora no vamos a agregar más información sobre eso, pero sí vamos a ir a la microestructura. ¿Mm? La microestructura es esta imagen que se observa de un metal o una aleación, ¿cierto? Observada bajo el microscopio óptico, por lo menos. ¿Mm? También, si tenemos un microscopio electrónico, también podemos ver esto con más detalle, por supuesto. Pero ya con un microscopio óptico alcanzamos a ver esta imagen, estas características que son del tamaño de los micrones. ¿Mm? De los cuales vamos a hablar primeramente de los granos y luego de las fases. ¿Ya? Así que vamos a eso. En cuanto a los granitos, nos pasamos a esto. La estructura, ¿cierto?, de un metal corriente que puede verse de esta forma, donde hay muchas unidades que conforman el material. ¿Mm? Ellos se llaman los granos del material. Son unidades microscópicas del orden de los micrones, entre 20 o entre 10 y 50 micrones suele ser lo más común encontrarse con tamaños de estos granos. Dentro de los granos están los átomos ordenados en estructura cristalina que les corresponda. ¿Ya? Y entre un grano y otro lo que hay es una diferencia de orientación de la estructura cristalina. ¿Mm? Esa orientación se entiende que en principio es aleatoria. ¿Ya? Así que todo eso es lo que hay dentro de los granos. Eso mismo se puede reflejar en este trocito de material, ¿cierto? Que se amplifica mayormente para dar la idea, digamos, de que ahí están los granos, ¿cierto? Y se muestran los átomos, lógicamente una representación bastante irrealista. Los átomos son mucho más chicos que lo que se ve ahí. Pero quiero indicar que ahí está la estructura cristalina de cada uno de los granos, que puede ser igual, todos los granos tienen la misma estructura, los átomos tienen la misma estructura, ¿cierto? Pero están posicionados en forma aleatoria en el espacio, ¿ya? Bueno, los granos son muy importantes para las propiedades. Tienen que ver con la resistencia mecánica, tienen que ver con la ductilidad, con la tenacidad, ¿ya? Y de ellos nos interesan dos cosas. Primero, nos interesa el tamaño de ellos. El tamaño promedio es influyente sobre las propiedades, lo vamos a ver enseguida. Y la segunda cosa es la superficie que los separa. Y esa superficie que los separa se llama el borde de grano. Una superficie de contacto entre dos cristales orientados de manera distinta. ¿Mm? De tal manera que esta zona de contacto, que es una superficie, ojo, aquí estamos mirando como si fuera una imagen bidimensional, pero en realidad los granos son tridimensionales, son volúmenes, ¿mm? Que tienen caras de contacto entre ellos, ¿ya? Y esas caras tienen superficie. Por lo tanto, aquí este borde de grano es una superficie realmente. ¿Mm? Y es una superficie donde hay desorden, ¿no? Porque se encuentran estas dos estructuras orientadas de manera distinta. Ese desorden, digamos, constituye la causa de que existe en esa superficie un alto nivel de energía por unidad de área, ¿no? Debido al desorden. Perdón. Esa energía tiene varias consecuencias después para el comportamiento de esa estructura en cuanto a las temperaturas, en cuanto a los esfuerzos. Entonces, para guardarlo en mente para lo que viene después, existe energía por unidad de área, que se expresa tal cual como joules por centímetro cuadrado de esa superficie. Bueno, de estos granos, en principio lo que vamos a decir que esta imagen que se está viendo corresponde a un material monofásico. Significa que todos los granos son del mismo tipo.
del mismo color, y por lo tanto tienen las mismas propiedades, las mismas composiciones químicas. ¿Ah? Entonces, eso en materiales monofásicos, ¿eh? Eso puede corresponder a que estos sean un metal puro, ¿cierto? Esto puede ser fierro puro, por ejemplo, observado al microscopio, debería mostrarse de esa forma. Y si es fierro y lo estamos observando a temperatura ambiente, dentro de los granos están los átomos ordenados en el patrón BCC, que le corresponde a ese metal. ¿Mm? Si fuese cobre puro, entonces veríamos todos los granitos iguales de cobre. La diferencia está en que dentro de los granos están los átomos en posiciones FCC. ¿Ya? Entonces, puede ser un metal puro. Pero también puede ser una aleación del tipo solución sólida. Recordando, hablamos de la solución sólida, ¿cierto? Es cuando un segundo elemento, que constituye una aleación, ¿cierto? Se incorpora a la red cristalina del metal base. ¿Ya? Eso lo hacen algunos metales con respecto a otros. Algunos son solubles y otros no. Algunos son totalmente solubles y otros son parcialmente solubles y otros son insolubles. Entonces, los parcialmente y los totalmente solubles pueden generar este tipo de estructura también donde todos los granos son iguales, de nuevo, pero dentro de los granos, a nivel eh, muy submicroscópico, digamos, están los átomos de dos especies repartidos, incorporados en esa estructura cristalina. Esas entonces son aleaciones del tipo solución sólida. Bien, respecto del tamaño de esas unidades, es necesario decir que eso se especifican con un diámetro promedio de los granos, que como se puede ver es un promedio, bueno, representativo del conjunto de tamaños que hay ahí a la vista, ¿no? Entonces requiere un método adecuado para determinar ese tamaño. El método básico es obtener una imagen del material que esté mostrada con un aumento de 100 veces lo original, 100 por. ¿M? Y hay una norma que describe cómo especificar el tamaño de grano y eso significa contabilizar el número de granos encerrados en esa área de una pulgada cuadrada a 100 por. La pulgada viene del hecho de que estas normas se originaron en el ambiente que usa el ambiente dentro del mundo, digamos, donde se usan las pulgadas como unidad de medida. ¿M? Pero obviamente que hay una equivalencia con respecto a centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el número de granos contabilizados en una pulgada cuadrada, estando la imagen a 100 por, origina este n minúscula, ¿cierto? Y eso nos permite expresar, em, perdón, contiene un defecto esta expresión, y el defecto está aquí, lo vamos a corregir de inmediato para que no se propague. ¿Ah? La- están cambiadas de posición estas dos letritas. Esa es la relación correcta. Esto es lo que define la norma. Nos dice el número de granos por pulgada cuadrada 100 por que se puede contabilizar con bastante esfuerzo por lo demás, ¿cierto? Ese número permite determinar el número ASTM de tamaño grano, que es la G mayúscula. ¿Mm? Em, eh, por lo tanto, mientras más granos hay en una unidad de una pulgada cuadrada 100 por, mientras más grande es esto, ¿cierto? Significa eso que los granos son más pequeños y eso corresponde con un número G más grande, mayor. Hay una relación inversa entre tamaño de grano y el número G, ¿cierto? Que es propio de la norma, definido por la norma, de esa forma. Bueno, hay métodos diversos para estimar este N y este G finalmente, que no los vamos a ver porque es detalle quizá que no viene el caso, pero se puede hacer de otra forma que no sea contabilizar ese número de granitos, ¿no? También hay métodos automáticos, ahora hay computadores asociados al microscopio que permiten manejar esa imagen y obtener la información del número de granos existentes en un área. Entonces, por métodos experimentales se llega a este n y con el n se calcula g. Ok. Antes de pasar a la siguiente, dijimos que varias propiedades dependen del tamaño de los granos. ¿M? Y en el fondo dependen del diámetro promedio de los granos. ¿M?
Una de ellas, bien importante, es la llamada relación de Hawley-Petch. Esta es una relación empírica, o sea, obtenida a través de muchas mediciones, y que dice que el esfuerzo de fluencia depende linealmente de uno partido por raíz de d, donde d es el diámetro promedio. ¿Mm? Esa es una relación, como digo, construida en base a muchas mediciones de esfuerzos de fluencia para un mismo material con distintos tamaños de grano. Bueno, teniendo esa información, digamos, de muchos datos disponibles, se puede determinar sigma cero y k como constantes de ajustes de los valores medidos, digamos, para obligarlos a mostrarse como una línea recta. Este sería el intercepto de esa recta y esta sería parte de la pendiente de esa recta. Entonces, pero lo concreto es que mientras más pequeño sea el tamaño de grano, el diámetro promedio de grano, ¿cierto? Más grande va a ser este factor y por lo tanto más grande va a ser el esfuerzo de fluencia. Eso es bien importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese grano pequeño del material influye también favorablemente sobre otras propiedades. Aquí nos dice que grano pequeño implica mayor resistencia mecánica, pero también implica aumento de la tenacidad, aumento de la ductilidad. Son tres propiedades que mejoran cuando los granos son más pequeños. ¿Ya? Hay solo una propiedad que mejora con granos gruesos, ¿no? Que es una propiedad que no la mencionamos, pero ahora se la menciono por lo menos se escuche el nombre. La propiedad de termofluencia. Termofluencia o CRIP es la propiedad que representa la resistencia a la deformación cuando hay alta temperatura, en condiciones de alta temperatura. En ese caso, el grano grande es favorable. ¿Mm? Eso es lo que pasaría, por ejemplo, en los álabes de turbina. Los álabes de turbina trabajan a altas temperaturas y soportan mejor los esfuerzos frente a este fenómeno de termofluencia cuando los granos son grandes. Pueden llegar a ser muy grandes. De hecho, modernamente las turbinas se fabrican, los álabes de turbina se fabrican de tal forma de llegar a estar constituidas por un solo grano en todo el volumen de la pieza. En ese caso, entonces, es el óptimo para su resistencia a la termofluencia. Bien, entonces, el tamaño de los granos, aquí hay a continuación algunos ejemplos de valores de G, ¿ah? Valores de G que están acá. Esta es una tablita, ¿cierto? Extraída o obtenida a partir de la norma mencionada, números de G versus el diámetro promedio. Y aquí se puede observar lo que decían. ¿No? Cuando el diámetro es pequeño, el diámetro promedio pequeño, implica que estamos hablando de tamaño G, tamaño de grano STM grande. ¿No? Dentro de estos números, lo más corriente es el entorno del 8. Los baseros, por ejemplo, comunes y corrientes, tienen tamaños del tipo 22 micrones de diámetro promedio. Un poco más, un poco menos, ¿cierto? Alrededor de esos granos son representativos de un material común y corriente. Eh, Otros materiales ya no, digamos, obtenidos de otra forma, como los materiales fundidos, ¿no? Un acero fabricado por fundición tiene granos bastante más grandes, pueden llegar por aquí por el 4, 3, 90, 125 micrones de diámetro. Incluso puede llegar hasta acá arriba, digamos. El grano 1 de ASTM es un diámetro promedio de 250 micrones. Y eso ya es muy grandecito. Ustedes lo pueden relacionar. Eso es un diámetro promedio de 0,25 milímetros. No deja de ser. Son 2,5 décimas de milímetro. Casi observable a simple vista. ¿No? Ok. Y después, para el otro lado, granos muy finos, obtenidos con procesos más modernos y más costosos, digamos. Pueden llegar en la práctica hasta el tipo 4 micrones de diámetro. Ahí está como el límite actual de la tecnología. Estos son ultra finos. Mientras más fino, como dije, mejor las propiedades mecánicas. Bueno, el tamaño de los granos, dice, depende del historial térmico y mecánico. O sea, si las pasadas que ha tenido este material por ciclos de temperatura o de deformación alteran el tamaño del grano. Lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? Que el más claro de observar es el crecimiento de grano.
un metal expuesto a temperaturas del tipo 0,7 de la temperatura de fusión, de ahí para arriba, digamos, experimenta el crecimiento espontáneo de los granos. Estos granitos, ¿cierto? Mostrados aquí, van a empezar a aumentar de tamaño promedio. ¿Eso qué significa? Que algunos de ellos van a crecer, otros a expensas de otros que se van a achicar y hasta desaparecer. ¿Ya? Es el crecimiento de grano. Y eso ocurre, como dije, a altas temperaturas, tan altas como 0,7 o 0,8 de la temperatura de fusión. Am, Adicionalmente a esto que expliqué aquí, que para medir el tamaño de grano hay que contabilizar los granos, hay un método alternativo, por ejemplo, uno que simplemente es comparar la imagen que uno puede obtener de un material con esta tabla de imágenes, digamos, eh, que representa, digamos, cómo se vería a 100 por un material de grano 2 o un material de grano 9. ¿Ah? No, 6, perdón, es un 6. ¿Ya? Y así se vería un tamaño de grano 8. Entonces, simplemente por comparación visual entre la imagen observada en el microscopio y esta cartita, digamos, se puede también obtener un valor aproximado del tamaño de grano. Bien, eso es lo que se puede decir sobre los granos. ¿Ah? Interesa el borde de grano porque contiene energía, y va a ser responsable de fenómenos que son provocados por esta energía. Y interesa el tamaño, producto de que influye sobre las propiedades mecánicas. Ya, bueno. Como dije, aquí este material, perdón, me perdí, ya aquí estoy. El material se vería monofásico si es que contiene una aleante que sea soluble. ¿Ah? Pero si tiene un aleante no soluble o que tiene una solubilidad limitada, se va a empezar a ver la presencia de ese aleante en forma de partículas de distinto color, distinto tamaño, distinta forma. ¿Ya? Que eso sería una segunda fase. El material puede llegar a ser, entonces puede contener más de una fase dependiendo de los elementos que estén presentes en él. ¿Ya? Y eso es lo que se representa en estas imágenes de aquí. Esto sería un caso de una aleación que contiene precipitados. Así se vería. Un poquito mala la imagen, pero en fin. Ah, ahí están los granos del metal base, ¿cierto? Y todos esos puntitos representan eh, precipitados formados por el aleante. El aleante, en este caso, esta es una imagen de una aleación cobre-berilio. ¿Ya? Entonces, el fondo, la matriz, digamos, es el cobre, y las partículas son compuestos formados por el elemento no soluble que es el berilio. ¿Mm? Este, son los precipitados. Son partículas dispersas dentro de los granos. ¿Eh? Existen dentro de los granos, también en los bordes de granos, ¿cierto? Pero principalmente en el interior del grano. La presencia de esas partículas influye también sobre las propiedades mecánicas, fundamentalmente, ¿no? Pero eso va a depender de las propiedades de esa fase formada, esas partículas, ¿no? Si son partículas duras y finas, pequeñas y finas, van a provocar aumento de la resistencia mecánica. Pero si son partículas blandas y gruesas, grandes, es posible que disminuya las propiedades mecánicas, disminuya la resistencia, la dureza. ¿Ya? Am, bueno, el nombre de precipitado viene del hecho de que esta fase se puede formar o se puede hacer desaparecer a través de tratamientos térmicos. Esta misma aleación, si yo la caliento a temperaturas adecuadas para ella, esas partículas se van a disolver, se van a deshacer y se van a incorporar a la estructura de la matriz. Posteriormente se pueden provocar de nuevo su precipitación para manejar las propiedades mecánicas. Ya, esa sería una fase particulada, precipitados. Otra fase particulada, más grosera, podríamos decir, son las inclusiones, donde son partículas más grandes, distribuidas de forma inhomogénea, ¿ah? Y que cruzan por lo general más de un grano. Aquí tenemos una partícula grandota que cruza, ¿cierto? Varias partículas, digamos, que todas ellas cruzan varios granos y corresponden en general a compuestos formados por las impurezas. Una de las más típicas es la impureza azufre, que forma un compuesto
en acero, digamos, forma el compuesto sulfuro de manganeso. ¿Ya? Y estas las partículas tienen efectos negativos en general sobre las propiedades mecánicas. Ellas reducen la ductilidad. Algo así como que estas partículas son, la separación que tienen con respecto a la matriz es una superficie que puede abrirse y generar una grieta, cuando este material es sometido a esfuerzo. Entonces son lugares a partir de los cuales se pueden formar grietas. Por eso reducen la ductilidad, reducen la tenacidad. También generan propiedades anisotrópicas. Este término quizás no lo han escuchado nombrar antes. Anisotrópicas significa que son lo contrario de ser isotrópicas, ¿no? Isotrópico es un material que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Y por lo tanto, anisotrópica significa que este material tiene propiedades diferentes, lo cual quizás es fácil de imaginar en cuanto a que este material, si yo lo expongo a un esfuerzo de tracción perpendicular a las inclusiones, va a tener una cierta resistencia, y si lo expongo a un esfuerzo de tracción paralelo a las inclusiones, va a tener una resistencia mayor, porque el efecto de formador de grietas, digamos, va a ser menos notable. ¿Ya? Entonces, la presencia de inclusiones se intenta llevar al mínimo. Ojalá los materiales modernos, digamos, de alta tecnología, se producen con mínimo contenido de esas partículas por los efectos que le acabo de mencionar. La única cosa que mejora, la única propiedad que mejora con la presencia de estas inclusiones es la maquinabilidad. La maquinabilidad es una propiedad tecnológica, y tiene que ver con la facilidad con que este material es sometido a procesos de extracción de viruta, procesos como el torneado, por ejemplo. Para tornear un material, ¿cierto? Sale más fácil y más eficiente, digamos, tornearlo cuando tiene presencia de estas inclusiones. Eh, y eso entonces es la única ventaja que puede tener la presencia de estas fases. ¿Ya? Bueno, entonces aparte de estas fases particuladas, hay otras que son fases masivas, como habíamos mencionado en otro momento. Aquí tenemos dos ejemplos. Fase masiva ya significa aleaciones bifásicas de Frantón. Este es un acero moderno, un acero llamado inoxidable dúplex, de alto uso en la actualidad y desarrollo no muy antiguo. Contiene dos tipos de partículas a nivel microscópico, ¿no? Zonas a nivel microscópico, ¿no? Una fase, en este caso, clara, que corresponde a una estructura FCC, y una parte gris, que corresponde a una estructura BCC. Así que tiene dos fases, se podría decir ahí. Cada una de ellas tiene su composición química diferente, ¿cierto?, de la anterior, tiene sus propiedades, y bueno, esta combinación de dos, en este caso particular, genera una resistencia mecánica bastante destacada, que se le saca partido, digamos, en esta familia de acero que son los dúplex, inoxidables dúplex. Siguen teniendo una buena resistencia a la corrosión de los inoxidables, pero además tienen buenas propiedades mecánicas. Ese es un caso de una reacción que tiene dos fases masivas. El otro ejemplo es un acero simplemente al carbono, ¿no? Concretamente, este acero tiene algo así como 0,4% carbono, donde se ven dos zonas, nuevamente una zona blanca, que es prácticamente fierro casi puro, que contiene muy poquito carbono dentro de esa zona blanca, y un constituyente gris oscuro, en este caso, que es un agregado de láminas muy finas, que aquí en esta imagen no se distingue, digamos, láminas muy finas de la misma fase anterior, la fase blanca, y láminas de un carburo de hierro, ¿m? Que constituye ese conjunto de láminas de esas dos fases, digamos, constituye o forma parte de este constituyente llamado como conjunto perlita. Bueno, son situaciones o casos de aleaciones bifásicas, ¿no? Bueno, para poder, digamos, entender cómo se originan y en qué caso eh, aparecen estas estructuras bifásicas, hay una herramienta que nos sirve para describirlas, que se llaman los diagramas de fases.
Y eso es el próximo paso de esta presentación. Vamos a ver si puedo abrir la otra presentación y no me quede el escoba aquí. Discúlpenme la franqueza. No, era esto. Aquí esto sería, esto parece que. Compartir. Ya, ok. Entonces, vamos a hablar entonces de las fases. Ya, espero que todos vean la imagen, o que se vean en la grabación, perdón. Bueno, entonces partimos por platicar un poco de qué es una fase, qué son las fases. Entonces, definición bastante amplia, es una porción de materia homogénea que tiene propiedades continuas y propias, digamos, propiedades de todo tipo, física, química, que tiene fronteras delimitadas entre ellas, y tienen límites, y que son eventualmente separables por medios mecánicos, separables una de otra por medios mecánicos. En la vida diaria podemos observar fases en estos casos, digamos, ¿no? Si nosotros intentamos mezclar aceite con agua, estos dos líquidos no son solubles entre sí y se separan. Por mucho que yo agite, caliente, etcétera, esta mezcla, pretenda mezclarlos, no se mezclan, son insolubles. ¿Ya? Y cosa de dejarlos reposar un tiempo y se van a separar completamente en dos porciones. ¿Cierto? La fase aceite, la fase agua. ¿Ya? Entonces tenemos dos componentes y dos fases. Otro sistema, otro caso de la vida diaria es este, donde tenemos una mezcla de agua líquida, agua pura líquida, hielo sólido, y encima de ello hay una fase de vapor, que no se ve, digamos, pero está ahí sin lugar a dudas, que hay vapor de agua encimita. Entonces aquí tenemos tres fases presentes. ¿Ya? Bueno, esas mismas cosas pasan con los metales. ¿Ya? Pueden ser completamente insolubles, como dijimos, el cobre con el plomo, o pueden ser eh, totalmente solubles, como el cobre con el níquel, etcétera. Entonces, para tener información sobre cómo se mezclan o no se mezclan estos, los metales, digamos, tenemos un componente, digamos, bibliográfico disponible que se llama los diagramas de fases. Vamos a ello. Sí, sí, en la PPT, ya. Esto es para recordar solamente que estas tres situaciones existen, digo. Hay pares de metales que son completamente solubles, otros que son nada de solubles, insolubles, y otros que son parcialmente solubles. Entonces vamos a partir por este primero, que es el caso más simple, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito en qué información nos entrega el diagrama de fase. Ok, entonces vamos al siguiente. Aquí. Este es un diagrama de fase típico para el sistema que ya hemos mencionado varias veces, cobre con níquel, que describe, ¿cierto? Las fases que se presentan en él. ¿Mm? Aquí en este extremo está el níquel, por acá está el contenido de las aleaciones posibles, en porcentaje en peso, ¿no? Hasta el 100% de cobre. Entonces, cualquier aleación, por ejemplo, la que tiene 30% de níquel, ¿cierto? Contiene a la vez 70% de cobre. Entonces, ahí hay una aleación en particular. ¿Ya? El níquel tiene una temperatura de fusión de 1450, que se puede leer en este diagrama. Por si no lo sabíamos, ahí está. El níquel funde a 1450. El cobre, por su parte, funde a 1083, que lo leo por acá. Esa es la temperatura de fusión del metal puro. ¿Ya? Sin embargo, las aleaciones que forman entre ellos, por ejemplo, la anterior, el 30% de cobre y 70% de níquel, ¿cierto? Empieza a fundir a esa temperatura, cuando cruza esta línea llamada solidus. ¿No? Ahí empiezan a aparecer fracciones de líquido. ¿M? Y se entra a este segmento que representa la presencia de las dos fases, líquido y sólido. ¿Ya? Es una zona bifásica. Y finalmente, cuando llegamos a esta temperatura, espero que estén viendo el puntero. En realidad no sé si lo ven, pero van a juego. A ver, déjenme proyectar la imagen completa y ahí podríamos tener un puntero. Ahí está, láser, ya. Ya, vamos a lo mismo siguiente. Entonces, esta aleación con 30% de cobre, ¿cierto? Se mantiene sólida hasta 1330 grados Celsius.
luego empiezan a aparecer fracciones de líquido poco a poco, ¿cierto? Que van aumentando hasta que aquí se llega al 100% de líquido, ¿ya? De ahí para arriba es todo líquido. La mezcla llega a la fusión completa, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia entre un metal puro que funde a una temperatura única y esta aleación que funde sobre un rango de temperaturas. ¿Mm? Todas las aleaciones, ¿cierto? Tienen un rango de fusión, se llama eso, ¿ya? En el recorrido inverso pasa lo equivalente, digamos. Si yo tengo líquido y lo enfrío, este empieza a solidificar a esa temperatura, se desarrolla la formación de sólido y se completa a esa temperatura. Y de ahí para abajo la aleación es completamente sólida, ¿ya? Bueno, esta solubilidad completa de este par cobre-níquel se visualiza por el hecho de que hay un campo de fase sólida que está señalado con la letra alfa, por ponerle un nombre, digamos, fase alfa, y esa fase, ese campo, es continuo desde el extremo níquel hasta el extremo cobre. Estas líneas punteadas son agregadas al diagrama solamente para explicar un poco su naturaleza. Ya, pero aquí hay un campo continuo de fase sólida con composiciones que atraviesan todo el rango. Ahí es donde se aprecia que este es un par completamente soluble, ¿ya? Recordando lo que es soluble, significa que las aleaciones de todas estas composiciones tienen la misma estructura, FCC, y los átomos están incorporados a esa estructura FCC, ¿cierto? En distintas proporciones, ¿ya? Y eso es lo que se quiso mostrar aquí con esta línea punteada. ¿Ya? Esta es una aleación, 15% de cobre en una base de níquel, ¿ya? Y que si nos imaginamos la distribución de los átomos sería más o menos como esta. ¿Mm? Los átomos azules serían los de níquel, ¿ya? Que son abundantes, son hartos. Y en cambio los átomos de cobre son unos poquitos, pero están ocupando lugares de la red cristalina. ¿Ya? Por eso se dice esto es una solución sólida. Insisto en un caso que ya he dicho varias veces, ¿cierto? Si esta aleación yo la micro en microscopio, voy a ver granos de un solo tipo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque al mirar los granos estoy mirando algo mucho más lejano que la estructura cristalina. ¿Ya? Entonces observo granos todos iguales porque son de una solución sólida. El caso opuesto, este de acá, ¿cierto? Cuando tiene 85% de cobre, esta aleación, ¿cierto? Tiene la mayoría de los átomos son de cobre y unos pocos por aquí y por allá, repartidos homogéneamente, ¿cierto? Son átomos de níquel. ¿Ya? Entonces, ese es el significado de este diagrama. ¿Ya? Nos habla de que hay una zona, perdón, hay un campo de una fase sólida continuo, hay un campo de la fase líquida también continuo, de lado a lado. Significa que estos elementos son solubles en ambos estados, sólido y líquido. Además nos dice que aquí hay una franja en que el material se comporta y se le llama a esto el estado pastoso, pastoso, porque es una mezcla de sólido y líquido que suele ser una condición que origina problemas, digamos, ¿no? La aleación no está completamente sólida y por lo tanto no es rígida, pero tampoco está completamente líquida y por lo tanto no escurre, no fluye como un líquido. Está en un estado intermedio que se presta para aparición de problemas. Bueno, la información que nos entrega este diagrama va más allá de lo que hemos dicho hasta ahora, sino que nos permite eh, representar o calcular cosas a partir de este campo que le llamamos bifásico, ¿ya? Este campo que se encuentra como espacio intermedio entre una fase sólida y una fase líquida. ¿Ya? Eso nos da información y la vamos a ver al tiro. Aquí vamos. Ah, bueno, los nombres de las cosas, la línea superior, el límite superior de esto se llama liquidus en términos generales y la inferior se llama solidus. ¿Ya? Ok. Entonces, la información que nos entrega este campo bifásico son varias, digamos, ¿no? Primero, aquí he representado un pedacito del campo bifásico que quiere parecerse a un extremo. Esta sería esta zona de un diagrama de este tipo. ¿Ya? Entonces, si lo miramos en detalle, tenemos una composición de la aleación, ¿cierto? Y nos detenemos a una cierta temperatura, por ejemplo, la T1, ahí paramos para ver qué información nos da este diagrama.
La primera información es que nos permite leer las composiciones de las dos fases presentes. Ya dijimos que en esta franja hay sólido mezclado con líquido, ¿ya? Entonces, nos permite leer las composiciones y se leen en los extremos de esta línea horizontal. Y el extremo izquierdo nos dice, esta es la composición química de la fase sólida, ¿ya? Y se lee en el eje de las composiciones, ¿ya? Y el extremo derecho nos dice, esta es la composición de la fase líquida en ese minuto, ¿ya? Se lee en la escala inferior. Esa es la primera cosa, ¿ya? Dada la temperatura, yo puedo leer las composiciones químicas de las dos fases presentes. También nos permite una segunda cosa, que es calcular la cantidad relativa de las dos fases a través de una regla llamada regla de la palanca. Un nombre feo, parece un asado, ¿no? La palanca, una carne rica, ¿cierto? Pero es una regla, una mala traducción del término lever rule, que debería ser nombrada como la regla de la balanza. Pero en fin, así quedó por efecto de las traducciones al español. Bueno, la regla de la palanca nos permite decir cuánto hay comparativamente de sólido y cuánto hay de líquido. Así como por intuición uno diría, mientras más cerca estemos de este extremo, significa que hay más sólido. Estamos más cerca de tener puro sólido. Si estuviésemos ahí, tendríamos puro sólido. Si estuviésemos acá, tendríamos puro líquido. Si estamos en una situación intermedia, entonces la cantidad de cualquiera de las dos fases se estima obteniendo la relación entre el segmento opuesto, por ejemplo, para la fase sólida, A sería el segmento opuesto a ella. Y eso dividido por la horizontal completa. Entonces, haciendo el cociente A dividido por A más B, multiplicado por 100, ¿cierto? Eso nos da la cantidad relativa de la fase sólida en ese caso. ¿Sí? Bueno, esta regla de la palanca es aplicable a este campo bifásico, ¿ah? De este sistema tan simple, pero también va a ser aplicable a cualquier otro campo bifásico de cualquier otro diagrama de fases. ¿Ah? Lo vemos en este caso porque es la más sencilla de ver, ¿no? Pero habiendo campo de dos fases, podemos aplicar estas dos lecturas. Composiciones de la fase a una temperatura dada y la cantidad relativa de ellas a través de la regla de la palanca. Bueno, esperando que todavía nos quede tiempo para esta PPT que ya me dijeron que hay que ponerle término. Aquí hay una aplicación de la regla de la palanca correspondiente a esa imagen. Así que vamos a estar yendo y viniendo de esta imagen. Dice, la, la cantidad de la fase alfa, cuya composición es CB alfa, que se leyó aquí, la cantidad de la fase alfa que tiene esa composición, es para una aleación de esta composición situada a esta temperatura, ¿ya? Entonces eso se puede calcular como CBL menos C1 dividido por CBL menos C alfa. ¿Qué es eso? CBL menos C1, CBL menos C1, ese es el segmento opuesto a la fase alfa que estamos calculando, dividido por CBL menos CB alfa, que es el segmento completo. Entonces ahí estamos aplicando la regla de la palanca, ¿ya? Es una manera de expresarlo, o sea, como diferencias de composiciones. ¿Mm? Es lo mismo que decir A sobre A más B, en la lógica de segmento, de trazo. Y estas son composiciones, ¿cierto? Y las podemos restar según los números que presenten. Vamos a ver un ejemplo numérico enseguida. La cantidad de la fase líquida es el complemento de lo que se calculó antes. O sea, podemos decir simplemente que la fase líquida es 100 menos el contenido de la fase alfa. ¿Cierto? Calculando una, por descontado sale la otra, restando la de 100. ¿Ya? Entonces, la regla mnemotécnica que hay que tener en cabeza es que para obtener la cantidad de una fase hay que dividir el segmento opuesto a ella por el segmento completo, A más medio. El segmento opuesto dividido por el segmento completo. Ya, y aquí hay una definición que es bueno que la repasemos para no confundir estas dos cosas. La composición, cuando se dice composición, es el contenido en porcentaje de los elementos en una fase de la aleación. Contenido en porcentaje de los elementos de una fase. Y la cantidad de fases, esto es lo que se determina, la segunda es la que se determina por regla de la palanca.
Es el peso de una fase con respecto al peso de la aleación. O sea, cuando sacamos aquí el porcentaje de fase alfa, es un porcentaje en peso respecto al total de la masa de la aleación. ¿Mm? En cambio, la composición es el contenido de los elementos. Si nos vamos al diagrama con el que partimos aquí, el cobre-níquel, y simplemente decimos, a ver, la aleación que tiene 40% de cobre, si la llevamos a 1300 grados Celsius, va a tener dos fases presentes, que son la fase sólida, alfa, y la fase líquida. La fase sólida tiene esa composición, que corresponde a aproximadamente 36 o 37% de cobre. Esa es la composición de la fase sólida. Y esta de acá es la composición química, debemos agregarle, ¿no? ¿Cierto? De la fase líquida. La fase líquida tiene 54% de cobre. ¿Ya? O sea, los elementos que forman parte de esta reacción están repartidos de manera desigual entre las dos fases propias de esta situación bifásica. ¿Ya? Bueno, con eso yo me doy por satisfecho de lo que necesitaba transmitirle y dejamos lo que queda para la clase de mañana. ¿Mm? Vamos a meternos en un diagrama específico en la clase ya para poder sacar las cuentas de todo lo que hemos dicho ahora y si ustedes lo pueden ir adelantando un poquito sería súper bueno. Este es un sistema también de solubilidad completa, dos metales medio raros, bismuto y antimonio, pero lo usamos como ejemplo solamente eh, para aplicar lo que ya vimos respecto al diagrama de fase. Bien, bueno, con eso paramos por ahora y nos encontramos mañana. Nos vemos. Chao.